Iniciamos la audiencia, se identifican. Ministerio Público, por favor. Buenos días, su señoría. Comparece ante usted el licenciado Una, agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Fiscal, con cédula profesional de datos ya proporcionados al auxiliar de salud. Muy bien, el asesor, por favor. Señoría, muy buenas tardes. Licenciado en Derecho Ramón Ramos Becerril, cédula profesional 4258536 y registro ante este honorable tribunal 15190. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Comparece licenciada en Derecho Jaceliel Ramos García con número de cédula 13366273 y con número de registro 65722. ¿Me acompaña? ¿También es asesora? Sí, así es, su señoría. Muy bien. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a todos. Comparece Carlos Miguel Manso Gutiérrez en calidad de víctima, su señoría. Gracias. La otra persona, por favor. Buenas tardes a todos. Anabel Anota Piñón, intérprete traductor en lengua zapoteca. Me identifico con credencial laboral número 320. Gracias. Muy bien. ¿A quién va a auxiliar? Carlos. Ok, señor Carlos, ¿no habla bien español? Sí, su señoría, hablo perfectamente el español. Simplemente en algún momento manifesté mi pertenencia a alguna comunidad indígena, principalmente para que fueran consideradas las cuestiones del territorio y la cosmovisión y la jurisdicción de lo mismo, como lo marca el artículo 2 de la Constitución, pero en este caso no tengo ningún inconveniente en manifestarme en el idioma español, su señoría. Muy bien. ¿Sus derechos ya los conoce como víctima? Sí, su señoría. ¿Sus datos personales quiere que se vean publicados o prefiere Que que sean públicos, su señoría, sin ningún inconveniente. ¿Está de acuerdo en nombrar a los dos abogados como asesores? Totalmente de acuerdo, su señoría. ¿Pueden aceptar el cargo de asesores? Gracias, señoría. En términos de lo que dispone el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acepto y protesto mi fiel y legal desempeño. Su señoría, en los mismos términos acepto y protesto el cargo. Bueno, están verificadas cédulas y redos económicos. La audiencia la pide la propia víctima por un archivo temporal que le agravia. Escucho a la víctima, adelante. Gracias. Sí, su señoría, muy buenas tardes. Gracias por permitirme tomar la palabra. Esta audiencia la solicito principalmente por la determinación de que se acepte el archivo temporal que propuso el Ministerio Público León, su señoría. ¿Por qué, su señoría? Porque con lo que le voy a narrar a continuación, en el cual intentaré ser muy breve y preciso, han habido tanto determinaciones, omisiones y negligencias, su señoría, que paralizan o terminan la investigación o que implican omisiones o negligencias en las mismas, los cuales pues alentizan el acceso a la justicia del aquí presente, su señoría. Aquí tenemos la calidad de víctima tanto yo, su señoría, como mi señora madre, que pertenece a una comunidad indígena. Ambos pertenecemos a una comunidad indígena. Para ponerlo un poco en contexto, seré muy breve en decirle que esta carpeta la inicié desde el Reclusorio Norte en el 2022, en un escrito realizado a mano con mucha dificultad que pude hacer llegar a la Fiscalía de parte de la Fiscalía de Servidores Públicos. Mi mamá tuvo que trasladarse desde la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, para llegar a visitarme dentro del reclusorio, poderle entregar este escrito que hice a mano y poderlo ingresar dentro de la Fiscalía. Yo dentro del Reclusorio Norte, su señoría, me puse a estudiar Derecho. Yo ya soy licenciado en Ciencia de la Comunicación, pero por mis cuestiones personales y por las injusticias que he pasado durante mi procedimiento en el cual yo estoy como imputado, pues tenía que meter las manos al fuego, como dicen su señoría. Entonces, su señoría, precisamente de esta misma manera, yo del 2022 al 2024 solamente fueron a reclusorio a tomarme la declaración. De hecho, en la entrevista estuvo la perito aquí presente, su señoría, quien también manifestó las vulnerabilidades que tiene la pertenencia a una comunidad indígena. ¿Por qué? Porque mis familiares están lejos de esta ciudad, mis familiares no pueden estar viniendo día tras día, fecha tras fecha, para tratar de agilizar la investigación, su señoría. El artículo 2 de la Constitución los pone como un grupo vulnerable, quien también es víctima indirecta y tiene reconocido la calidad como tal, mi señora madre, su señoría. Yo también, la vulnerabilidad de ser una persona privada de la libertad, que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 nos tiene como un grupo prioritario, su señoría. Y a pesar de esas dos condiciones de vulnerabilidad, los ministerios públicos han sido omisos en hacer las investigaciones correspondientes, inclusive en un acto discriminatorio, su señoría,
toman provecho de estas dos condiciones, tanto el hecho de que yo sea de un grupo, fui de un grupo prioritario marcado en el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México y el grupo vulnerable que fue mi mamá, para que en un acto discriminatorio, aprovechándose de esa condición, no permitirnos el acceso a la justicia, lo cual en el artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México está tipificado como un delito, su señoría, razón por los cuales en estos momentos también le pido, por favor, que le coja vista al Ministerio Público correspondiente para perseguir ese delito tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 206, esto en concatenación del artículo 60 del Código Penal del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es evidente que en estos momentos puede escuchar un hecho delictivo surgido en audiencia, su señoría. Entonces, su señoría, después de una batalla que tuve a través de audiencias de medidas cautelares por propio derecho, con lo que me ayudaban mis maestros de la Universidad de la UACM, a través de amparos y audiencias de medidas cautelares, pude obtener mi libertad desde una batalla que empezó desde septiembre del 2023 y terminó hasta abril del 2024, su señoría, con una ejecutoría de amparo en base a la jurisprudencia 32/2022, donde lo que se tenía que probar era de quién era la culpa de que no se hubiera aperturado el juicio por más de 2 años, que la prisión preventiva se hubiera seguido por más de 2 años, por 3 años, su señoría, si era parte de cuestiones de la defensa o negligencias de las autoridades. A contrario census de esta jurisprudencia, yo pude demostrar que fue por negligencia de las autoridades, y así su homólogo, Martín Gerardo Ríos Castro, decretó mi libertad y el cese de la prisión preventiva con diferentes medidas cautelares, principalmente una firma periódica, su señoría. Entonces, su señoría, en cuanto yo recupero mi libertad el 19 de abril del 2024, pues me apersono a esta Fiscalía de Servidores Públicos para verificar, con mi señora madre de igual manera, para verificar qué actos de investigación se habían hecho mientras yo estuve esos 2 años, desde que se había aperturado la carpeta, y yo no podía verlos porque estaba privada de mi libertad, y mi madre pues no podía estar viniendo. Sí llegó varias veces, de hecho, pero pues siempre decían que se estaban haciendo los actos de investigación. Nos llevamos la sorpresa que el Ministerio Público, Alan y Jaer, nos dice que no tenemos la calidad de víctima, que la única víctima dentro de esta carpeta, a pesar de que yo hice la denuncia desde el Reclusorio Norte con las limitaciones que tenía su señoría, pues es la sociedad, su señoría. Entonces, por esas cuestiones, yo le digo al Ministerio Público, Alan, que voy a pedir una audiencia de control judicial para que esto sea revisado por un órgano jurisdiccional, dichas actuaciones, su señoría. Mi equivocación fue avisarle, su señoría. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se celebró esa audiencia el 5 de junio del 2024, me llevo la sorpresa, cuando yo fui a solicitarle los actos de investigación y ver qué se habían hecho, él tenía la carpeta. Le digo que voy a pedir audiencia de control, se viene la audiencia de control el 5 de junio del 2024 y me llevo la sorpresa que no llega el Ministerio Público, Alan, que llega un auxiliar del procurador, su señoría. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, de una manera muy mañosa, disculpe mi forma de expresarme, su señoría, pero de una manera muy mañosa, manda la carpeta auxiliar del procurador con un archivo temporal precisamente para evitar comparecer ante un homólogo de usted, su señoría. En esta audiencia del 5 de junio, precisamente, pues esto le causó ruido al juez, pero en esa audiencia le dije que necesitamos la calidad llegó mi mamá desde Juchitán, Oaxaca, tuvo que gastar en pasajes, en hospedajes, en comida, para poderse presentar ante su homólogo, quien determinó la calidad de víctima directa a mí, su señoría, y la calidad de víctima indirecta a mi señora madre, su señoría. Ya con esta calidad y el auxiliar del procurador se comprometió con nosotros, estaba presente aquí mi asesor jurídico que está a mi costado, y se comprometió de que iba a objetar la propuesta de archivo temporal, porque se le hacía muy extraño que precisamente después de mi visita es que él lo manda para evitar comparecer ante un homólogo, su señora. Después de esto, de que me dice que lo va a mandar que lo va a objetar, calculo los tiempos para que lo regresen, porque su señoría, déjeme informarle que cuando el Ministerio Público hace una propuesta de un archivo temporal o de no ejercicio de acción penal, no le notifican a la víctima, su señoría. Y de igual manera, cuando los auxiliares del procurador objetan dicha
dicha propuesta y la regresan a la fiscalía, tampoco notifican, su señoría. Eso, pues, porque así lo marca su normatividad, solamente notifican en caso de que se acepte la propuesta. Entonces uno tiene que estar calculando los tiempos para ver dónde está la carpeta y a quién se va a dirigir para intentar agilizar esta investigación. Entonces, después de que sé que estoy seguro que ya la objetaron, voy de nuevamente con la Fiscalía de Servidores Públicos y me llevo la sorpresa de que me dice el Ministerio Público, Alan, que él ya no la tiene, que ya la carpeta, que siguen auxiliares de procurador, pero que él ya no la va a conocer porque puso una denuncia en contra de él por su actuación. Entonces está impedido. Y quien se hace cargo de la investigación es el Ministerio Público Alberto López León. En ese momento no me da el nombre, yo lo conozco hasta después, porque me dice, yo ya no te puedo dar más información. Entonces, por estas manifestaciones del Ministerio Público, Alan, yo pido nuevamente una audiencia de control el 29 de agosto del 2024, la cual me la dan el 9 de octubre del 2024, en la cual, pues, por evidentes razones, no acudió al Ministerio Público, Alan, y quien llegó fue el Ministerio Público Alberto López León. En esta audiencia, su señoría, yo hago todas las manifestaciones de las omisiones que se han llevado, como por ejemplo, de que el único acto de investigación que solicitaron fueron la bitácora de los policías, su señoría, así como recabar mi entrevista, su señoría. De igual manera, pues, la carpeta en donde yo estoy como imputado, su señoría. A pesar de que este sea un proceso diferente, a pesar de que aquí a los que se están investigando son a los policías que cometieron delitos de abuso de autoridad, su señoría. Y siempre me han argumentado que, pues como yo ya mi detención ya fue determinada legal, ellos no tienen la obligación de investigar más hasta que mi juicio pase y se desahoguen las pruebas. Pero bueno, en esta audiencia de control que se celebró el 9 de octubre del 2024, yo le manifiesto a su homólogo, su señoría, y al Ministerio Público Alberto León, cuáles son los actos de investigación que les he ido a solicitar verbalmente, principalmente los mismos que ni siquiera fueron capaces de revisar la carpeta de investigación que enviaron, porque si se hubieran dado de la carpeta, si hubieran analizado la carpeta de investigación en la cual yo tengo la calidad de víctima, su señoría, se hubieran dado cuenta que faltaban los videos de la cámara C2 que obran en carpeta en dicha carpeta de investigación. Se hubieran dado cuenta que alteraron las entrevistas de testigos para robustecer la detención, porque en las mismas entrevistas obra constancia de que había una entrevista anterior, por lo cual les pedí también de manera verbal que solicitaran al sistema SIAP pues todas las actuaciones que habían habido el día de mi detención para verificar si hubo una alteración en la misma. Todo esto se los hice de manera verbal, su señoría. También le comenté que solamente la Ministerio Público encargada que realizó la acusación en mi contra, su señoría, a partir de una fabricación de delito y una denuncia falsa, no manda las pruebas de descargo, solamente las de cargo que tienen para intentar cuadrarme esta fabricación de delito y respaldar su acusación, porque ni siquiera están los peritajes que son a favor de la defensa, los peritajes que ofrecieron la defensa, su señoría. Todo esto se lo manifesté en dicha audiencia. El juez dijo que el Ministerio Público pues habrá tomado nota de ellos y pues que pidiera la investigación de la misma. Entonces, su señoría, el Ministerio Público, por equivocación, yo le digo que por favor y por mi coraje y porque pues no habían hecho acto de investigación y según yo tenían suficientes elementos para ejercer acción penal, le pido al juez, a su homólogo, que pida un plazo para que haga ejercicio de acción penal y también confiando en su buena fe del Ministerio Público en que iba a integrar la carpeta, iba a verificar yo lo que manifesté dentro de esa audiencia, y me llevo la sorpresa en cuanto voy a ver si solicitó el ejercicio de acción penal. ¿Qué es lo que solicitó su señoría? El ejercicio de no acción penal, su señoría. Y le digo en ese momento, ok, y ese día, su señoría, incluso yo metí porque le digo, tengo que calcular los tiempos. No, entonces me dice que dio el no ejercicio de acción penal. Le pido que por favor me dé su determinación y me dice, yo no tengo la obligación de determinártelo, es una propuesta y al único que se lo tengo que coger el traslado es a los auxiliares de procurador. Entonces, por eso yo vuelvo a pedir una audiencia de control. Su homólogo le requiere esta información al Ministerio Público León. El Ministerio Público León me hace llegar la determinación de no ejercicio de acción penal,
Cuando estudio el no ejercicio de la acción penal, me doy cuenta de algo, por lo cual me piden rectificar si quiero seguir con la audiencia de control, precisamente por economía procesal y no hacerle gastos innecesarios a esta unidad de gestión. Digo, no, pues esta determinación de no ejercicio de acción penal se puede objetar sin necesidad de acudir a una audiencia de control. ¿Por qué? Porque fue muy evidente el Ministerio Público León que solamente solicitó el ejercicio de no acción penal copiando y pegando la solicitud de archivo temporal del Ministerio Público Alan, la solicitud de archivo temporal que le había dicho antes. ¿Esto cómo lo comprobé, su señoría? Porque dentro de los listados que hacen de sus actos de investigación, que de por sí me parece un poco mañoso que enlisten cada uno de los actos de investigación que se encuentran dentro de la carpeta de investigación como si ellos los hubieran hecho. O sea, entrevistas que recabaron los policías, entrevistas que recabaron algunos de mis defensas, lo ponen como si ellos lo hubieran hecho y en realidad ni siquiera ellos lo hicieron, constaban dentro de la carpeta. Pero bueno, acá lo importante es que hay un acto de investigación que se hizo que fue a recabar una entrevista, cuando yo estaba privado de la libertad, que lo hizo el Ministerio Público Alan Israel Ortiz Zúñiga, y precisamente dice acto de investigación realizado por el suscrito. El suscrito en ese archivo temporal era el Ministerio Público Alan. El Ministerio Público León copia, pega todo y nada más en vez de archivo temporal cambia la palabrita a no ejercicio de acción penal. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque en todos esos actos de investigación que hizo el Ministerio Público Alan, en donde firma que fue hecho por el suscrito, sigue diciendo que fue hecho por el suscrito, y el suscrito de dicha propuesta de no ejercicio de acción penal fue el Ministerio Público León y no Alan, quien hizo esos actos de investigación, su señoría. Entonces es evidente que trabajan a través de machotes para evitar la carga de trabajo. Al verificar que se le estaba llegando al término para ejercer o no el ejercicio de acción penal, dijo, copio y pego y me voy con lo mismo del archivo temporal, su señoría, por lo cual no quise hacerles gasto a esta unidad de gestión, ni quitarle el tiempo a un homólogo de usted, por lo cual yo me acudí directamente al búnker, al piso 4, para hablar con los auxiliares del procurador y pedirles que objetaran por esta situación el no ejercicio de acción penal, lo cual pasó y fue regresada a la carpeta, su señoría. Entonces, su señoría, una vez que regresara a la carpeta, ya me habían dicho que lo iban a regresar, vuelvo a calcular los tiempos porque no me notifican. O sea, yo no sé si la carpeta está en auxiliares o yo no sé si la carpeta está en la Fiscalía de Servidores Públicos. Mido los tiempos y el 14 de febrero llevo una promoción escrita a su señoría, porque dije, no, pues ya le he venido a hacerles, ahora sí que confiando en su buena fe y la probidad que tienen los ministerios públicos, pues de manera verbal los actos de investigación, su señoría. Entonces ya esta vez me presento primero oficialía de parte, solicito un acto de investigación, el cual el auxiliar de procurador aquí presente tiene conocimiento, su señoría, porque de igual manera lo anexo en esta solicitud y lo manifestamos en una audiencia próxima pasada de control el 26 de marzo, su señoría. Después de dejarlo por escrito, paso con el Ministerio Público León este 14 de febrero para decirle que también pues, puede verificar la audiencia de control que tuvimos en donde yo le manifesté todas las omisiones que habían tenido primeramente en analizar la carpeta de investigación y darse cuenta de todas las anomalías que tenía, con los cuales podrían, como por ejemplo, verificar la cámara C2, que podría comprobar que los horarios y la forma de la detención no fue como el llenado del IPH de los policías y como lo robustecieron testigos que mintieron al momento solamente para pues cubrir a los policías, su señoría. Pero me llevó la sorpresa que el Ministerio Público León me dice que ya lo mandó para archivo temporal. Y le digo, ¿cuándo lo mandaste? Y me dice, lo mandé antier, el 12 de febrero. O sea, así como yo le estaba calculando los tiempos, llego el 14 de febrero y me dice que 2 días antes ya la había mandado nuevamente a las auxiliares del procurador, su señoría, con propuesta de archivo temporal. Entonces, esta situación me hace volver a pedir una audiencia de control, pues para adolecerme de esto y solicitar una revisión judicial de dichas actuaciones, su señoría. Audiencia de control que pedí el mismo 14 de febrero, me tuve que dirigir desde la Fiscalía de Servidores Públicos hacia acá para ingresar la promoción, anexando los documentales que probaban lo mismo. Se llevó la audiencia de control el 26 el 26 de marzo con su homóloga, la honorable jueza licenciada Mora, y quien pues también le pareció raro todas las circunstancias, pero pues quien acudió pues no fue el Ministerio Público León, sino el Ministerio Público de aquí, auxiliares del procurador presente, su señoría. Entendimos ahí cómo trabajaban los auxiliares
del procurador, que dicen a mí nada más me mandan la propuesta, yo lo analizo, veo si lo aceptamos o no. Terminando la audiencia, su señoría, me acerco al Ministerio Público y platico con él, su señoría, y le digo, ¿y qué está pasando? ¿Por qué tienen la carpeta de aquí por allá? Date cuenta que lo único que están haciendo es obstaculizarme el acceso a la justicia, obstaculizarme simplemente el hecho de poder pedir un acto de investigación, porque tienen la carpeta de aquí para allá. Es como cuando de chamaquitos jugábamos con niños entre pasarle el juguete a uno a otro que están más altos y el que está más bajito de ellos, pues no puede alcanzarlo, su señoría. Así me traen con esta carpeta. Entonces, su señoría, le comento esto y el auxiliar del procurador aquí presente me dice, los actos de investigación que quieres son los que solicitaste y los que manifestaste en la audiencia pasada, ¿verdad? Me dice, sí, está bien, lo voy a analizar, yo creo que lo voy a objetar, me dice. Ok, confío en ello, intento volver a calcular los tiempos, porque eso fue en 26 de marzo, y me llevo la sorpresa que el 30 de marzo, pues determinó, aceptó el archivo temporal, su señoría, y con un plazo de 10 días hábiles para poderlo impugnar, y en caso contrario, pues ahí dice que se manda el archivo histórico, su señoría. Entonces, su señoría, pues este tipo de negligencia lo único que hacen es obstaculizar la investigación, el permitirme solicitar un acto de investigación, porque como bien puede ver, pues el no ejercicio de acción penal, perdón, la propuesta de archivo temporal fue aceptada el 30 de marzo y me lo notifican hasta el 12 de mayo. Pasan los plazos que tienen para notificarme hasta eso, y lo único que hacen desde marzo, pasa abril y llegamos a mayo, es en ese tiempo que yo pude tener para seguir solicitando acto de investigación. Pues yo ya estoy estudiando Derecho, estoy tomando cursos para cómo integrar carpetas, cosas que no sabía antes, cosas con las cuales puedo acceder a la justicia, puedo esclarecer la verdad del hecho, su señoría, que es uno de los fines de este procedimiento, así lo marca el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría. Entonces, su señoría, por todas estas negligencias, omisiones y determinaciones que lo único que hacen es alentar el procedimiento, su señoría, le solicito una revisión judicial de dichas actuaciones y por favor que se determine la extracción del archivo temporal y que me notifiquen por favor cuándo vuelve nuevamente con la Fiscalía de Servidores Públicos, ya que hay indicios suficientes dentro de esa carpeta para esclarecer los hechos y fincarle responsabilidad tanto al padre de la supuesta víctima, quien es el capitán de infantería, quien comandó esta detención, así como los mismos policías, su señoría, que lo único que hacen es pues tratar de evitar su responsabilidad dentro de dicha detención ilegal, señoría, y desaparición de pruebas, etcétera, la fabricación de delitos, para pues poder acceder a la justicia, su señoría. Y sería cuanto. Bien, Ministerio Público, lo escucho. Eso, su señoría, me hago cargo. Nada más quiero hacerle la aclaración antes de iniciar con mi exposición, que en la audiencia próxima pasada, efectivamente yo comparecí y se desahogó una audiencia la cual se quedó sin materia, toda vez que había una propuesta de archivo temporal, pero todavía no había sido objeto de estudio de la coordinación de agentes del Ministerio Público, auxiliares del fiscal. Yo no quedé de revisar nada, yo nada más mi obligación es venir aquí a desahogar esta audiencia, porque yo no soy el quien determina esta propuesta que hoy se impugna, su señoría, y que ha sido aprobada por un ministerio público diferente. Ahora bien, sí, efectivamente tenemos un archivo temporal, esa es la determinación que hoy se impugna, pero no escuché por parte de la asesoría jurídica que nos dijera la oportunidad del mismo, cuándo se le notificó, cuándo fue que se impugnó. De hecho, manejó muchas fechas. Le hizo una reseña de todo lo que ha pasado dentro de esta carpeta de investigación, y efectivamente nosotros tenemos una propuesta una confirmación de un archivo temporal de fecha 31 de marzo del 2025, en la cual se fundamenta en el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se hace referencia a que el MP podrá archivar temporalmente las investigaciones en su fase inicial cuando no se cuenten con antecedentes o datos suficientes o elementos que puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar más diligencias tendentes a esclarecer los hechos, su señoría. Esto por los delitos de
contra la Procuración de Justicia, previsto en el artículo 293 en su fracción décima, en el momento en que ocurrieron los hechos, y por el delito de robo previsto en el artículo 220 en su fracción segunda y 224, inciso A, fracción séptima, y por el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 262 del mismo Código Penal vigente para la Ciudad de México. Ahora bien, esto, digo, no se puso el contexto de cuál es el motivo por el cual el hoy impugnante inició su carpeta de investigación. Esto fue porque esto fue derivado de una detención al mismo, derivado de la carpeta de investigación CIFDMDFDBP 311 diagonal 03 No me dé el 2021. número, no le veo pertinencia. Bueno, Conocer ok, su yo el señoría. número de la carpeta. Toda vez que en fecha 11 de marzo del 2021 se reportó que una femenina de identidad reservada con iniciales DLDDD había salido de su casa y no había regresado, por No lo cual, necesito conocer los hechos tampoco. bueno, en concreto, esta fiscalía arribó a la determinación de que no se cuentan con datos suficientes para que establezcan líneas de investigación, aunado a que ahorita he escuchado por parte del hoy impugnante que quedan pendientes algunos datos que él pidió que se desahogaran, y toda vez que esta es una determinación de archivo temporal, precisamente porque no se cuenta con esos datos y líneas de investigación, si es correcto que el hoy impugnante cuenta con esos datos, pues no advierto agravio, basta con que nos diga esos datos y cuál es la pertinencia para que nosotros continuemos con la investigación y se reaperture la misma, su señoría, por lo cual solicito que esta determinación de archivo temporal en su momento se confirme, porque al momento de emitir la misma no contábamos con esos datos, su señoría, es cuanto. Bien, se revoca la determinación del archivo temporal que tomó Ministerio Público. Primero habría que delimitarse la competencia de este tribunal, es muy importante, porque hay confusión y se cree que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales puede utilizarse para que el juez supervise la investigación y supervise el actuar del Ministerio Público. Esto no es así. El juez no es el jefe del Ministerio Público, ni es su superior. Somos poderes o son poderes del Estado distintos. El Ministerio Público pertenece al Poder Ejecutivo y el juez al Poder Judicial. Cada uno tiene sus funciones, sus delimitaciones bien señaladas en la ley. La investigación y persecución de delitos compete únicamente al Ministerio Público. El juez no puede intervenir en la investigación, no puede dirigirla. Esa es la palabra exacta. La única forma en que puede intervenir un juez en la investigación es excepcional y está señalada bien clara en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras el Ministerio Público no haya ejercido la acción penal, el juez no puede intervenir en la investigación, salvo que tome una decisión de las hipótesis que están precisadas en el artículo 258. Cuando esto ocurre, entonces tiene competencia el tribunal, si es que la víctima impugna la decisión del Ministerio Público, para que el tribunal decida si fue correcta o no. Es lo único que puede hacer, pero no puede estar supervisando el juez si la forma en que se llevó la investigación fue o no correcta, y si el actuar del Ministerio Público es o no correcta. El Ministerio Público tiene superiores jerárquicos. La Fiscalía tiene un organigrama. Cuando hay un actuar desafortunado del Ministerio Público, es a su superior al que corresponde disciplinarlo, si es que advierte que hay una indisciplina, una forma de actuar inadecuada hacia los usuarios. Si es grosero, si es despectivo, todo esto lo tienen que analizar sus superiores. Incluso tienen ellos una comisión donde se presentan las quejas por los usuarios, y esa comisión es la que se encarga de analizar y determinar si el actuar del Ministerio Público fue o no inadecuado en su conducción.
no técnicamente, sino en cómo se conduce hacia los usuarios. Y esa comisión a la que le corresponde disciplinar a los ministerios públicos por ese mal actuar. Ahora, en cuanto al actuar técnico, si la investigación fue o no correcta, también el Ministerio Público tiene superiores. Hay un fiscal que se encarga de revisar el actuar de cada uno de los ministerios públicos para ver si está siendo o no correcta técnicamente. Si un usuario acude ante un fiscal, el fiscal se encarga de, precisamente, él sí, de reconducir adecuadamente la investigación, se advierte que se está haciendo inadecuada. E incluso está la fiscal general, que es la que se encarga de supervisar a todos los fiscales y a todos los ministerios públicos. Entonces a este juez no le corresponde, en primer lugar, atender todas esas manifestaciones que se hicieron, si el actuar del Ministerio Público fue grosero, si fue inadecuado, todo eso hay otras comisiones que se encargan de ello. El juez debe limitarse únicamente a atender si la determinación del Ministerio Público, de acuerdo al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue técnicamente correcta o no. Hay una interpretación de las autoridades federales en los criterios donde amplifican a favor de la víctima ese artículo 258 y dicen que el juez no solo debe limitarse a analizar esos actos del Ministerio Público si fueron o no correctos cuando pone fin a la investigación, sino a cualquier otra omisión del Ministerio Público. Se advierte el juez que hay omisión en la investigación, entonces ahí sí puede intervenir y puede conminar al Ministerio Público para que reactive la investigación. Se le pide algo al Ministerio Público y no lo hace. Bueno, este tribunal aquí, atendiendo esas competencias, advierte que efectivamente hay omisión. Asesor jurídico y víctima dijeron que presentaron varios escritos al Ministerio Público donde le hicieron saber que querían que se practicaran actos de investigación para la carpeta. El Ministerio Público en este momento no da respuesta a ello. No niega que existan esos escritos y tampoco dice que no se hayan practicado esos actos de investigación. Por el contrario, dice el Ministerio Público que se le diga cuáles son esos actos para que los practique y entonces reactive la investigación. Ya se lo están diciendo, asesor y víctima. Cuando tomaron el uso de la voz por primera vez, dijeron que había varios escritos, que incluso verbalmente la víctima le había hecho ya del conocimiento del Ministerio Público que se practicaran otros actos, incluso unos sí se precisaron, se dijo que están pendientes de videos, que se solicitó que se recabaran videos. También se dijo que se habían alterado las entrevistas de los testigos por parte de las autoridades y que entonces habían pedido actos de investigación para que esto se demostrara. Asimismo, se dijo puntualmente que se revisara el sistema SAT para establecer este aspecto de la alteración y también se dijo que no se habían mandado pruebas de la descarga, que no se habían mandado las pruebas de descarga que en su momento fueron invocadas por la defensa durante aquella investigación. Y se habló en concreto de los peritajes. Bueno, se escucha al Ministerio Público, no dice que haya dado efectivamente trámite a esas solicitudes. Quiere decir que sí hay omisiones y que estas omisiones pues a la postre precisamente llevaron a esta determinación desafortunada del archivo temporal. Porque dice el Ministerio Público que se basa en la hipótesis de que no hay datos suficientes para establecer líneas de investigación. Y este tribunal advierte que sí los hay, ya se dijeron cuáles son, entonces habrían que practicarse. Y si estos desprenden todavía otras líneas de investigación, pues también habría que practicarse esas para agotar adecuadamente la investigación, como indica el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de esclarecer los hechos. Bueno, se da vista al Ministerio Público para que inicie una investigación, como lo pidió la víctima, por posible delito de discriminación, al cual hizo alusión. Y se le recuerda a la víctima que tiene derecho a acudir directamente ante las autoridades para hacer denuncias. No hay que esperar hasta que se le señale una audiencia para hacer la denuncia correspondiente. Bien, si tienen alguna otra petición, asesores. No, señoría, muchas gracias. No, perdón, sí se nos puede proporcionar copia auténtica de la presente determinación.
autorizando para recibirla en nombre de representación a los aquí presentes.